Hola, ¿qué tal, queridos youtubers financieros? Vamos a trabajar un tema que probablemente resulte importante ahora que hay tantas propuestas de campañas, la gente que de alguna manera, bueno, pues son los posibles, ¿verdad? Los aspirantes, algunos ya son candidatos, sin oposición, pónganse muy listos con relación a los números y la publicidad que van a poder tener, ¿verdad? Así que hagan por ahí su creación de candidatos para los efectos de que de alguna manera entren y sean parte de los programas. Esta tarde prácticamente quiero manejar un tema que no es nada nuevo, lo advierto, es un tema ya bastante señalado, pero ante tanta promesa, ante tanta demagogia, creo que ya es necesario en que piensen en lo que ya durante décadas se ha pensado como gobierno abierto, pero en un verdadero gobierno abierto, no los juegos que tienen de gobierno abierto, porque en realidad pues la gente ya lo descubre, lo sabe y saben que de alguna manera pues están prácticamente haciéndose simulaciones. Si ustedes advierten el análisis del concepto de gobierno, pues van a encontrar en el diccionario, ¿verdad?, de la lengua española, entre otras definiciones, lo que nos ofrece identifica como una acción y efecto de gobernar o gobernarse. Y a ese respecto, bueno, en segundo término van a ver que se refiere también al órgano superior del Poder Ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido, pues en este caso, por el presidente, puede ser también por los ministros o por consejeros, y comprender al gobierno, desde luego, como un empleo, pues no está mal, ¿verdad?, como un ministerio, como una dignidad de quien se sienta como a gobernar. Desde luego que esta es una tercera opción que van a encontrar ustedes en sus diccionarios, y así podemos avanzar con todas las definiciones que pueden ustedes advertir. Y bueno, pues la palabra, ¿verdad?, o la idea o el mensaje de gobierno abierto, pues es algo muy interesante y que no debe de ser complicado. Recuerden que hoy México, bueno, pues es parte del grupo de los 20, hay quien ha sostenido, ¿verdad?, que prácticamente las decisiones más importantes del mundo pues ya no se toman sin la presencia de México, y se sostiene desde luego algo que pues ustedes lo pueden verificar, que nuestra economía está dentro de las 20 mejores del mundo, prácticamente entre la 13 y la 14. ¿Eso es posible? Chéquenlo ustedes. Y desde luego pues la sociedad no lo percibe. Ya un candidato por ahí que se confundió mucho al dar su mensaje nos habló de lo difícil que es que de alguna manera las actividades o las ejecuciones o los actos de gobierno de alguna manera pues no se transparentan, y en ese sentido pues es claro, ¿verdad?, que el problema ahí es que si la sociedad no lo percibe, parece que no está aconteciendo, y lo que sí están haciendo y la sociedad a veces no tiene por qué percibirlo, porque son actividades, ¿verdad?, dentro de las estratégicas, dentro de las prioritarias, que no impactan directamente o se van a percibir a nivel sociedad de inmediato, pues tienen que aprender a mandar los mensajes. En ese sentido, como una frase compuesta, ¿verdad?, un gobierno abierto, pues van a encontrar también que hay contenidos como los del gobierno absoluto, donde su definición lo que nos dice es que es el gobierno propio de una monarquía tradicional, y es precisamente lo que se está temiendo, ¿verdad?, con uno de los candidatos, pues obviamente no tiene las características para ser una monarquía menos tradicional, y lo que sí temen es que de alguna manera los poderes se hallen reunidos en la cúspide de una sola persona, de un solo cuerpo, y que todo suene a este señor. Desde luego no se anulan los poderes intermedios, porque a través de ellos de alguna manera se hace la simulación, pero en realidad yo creo que ninguna de las partes de lo que ustedes han estudiado con relación al presidencialismo, ¿verdad?, se ve en forma diferente, pues al final, independientemente de los pensadores que llegan a tener en calidad de secretarios, quien toma las decisiones importantes, relevantes, trascendentes, yo creo que es con el acuerdo en el caso del señor presidente, y desde luego que esto jamás va a poder ser un gobierno abierto. Por eso nosotros sí votamos por un gobierno abierto en ese sentido. Y bueno, la definición del gobierno constitucional como régimen político basado en la soberanía nacional,
asentado en una constitución que define y articula los poderes del Estado, es del que hoy, frente a la corrupción, pues podemos concluir que es una gran elección, pues así es como lo establece hoy en día nuestra Carta Magna. Sin embargo, pues ya sabemos que no resulta suficiente. Todo esto sobre el gobierno parlamentario pues no es el más conocido para nosotros, y desde luego nuestra cultura nacional, salvo algunos estudiosos, se han encontrado que este es un gobierno en el que el poder ejecutivo es designado por el poder legislativo, y así que ante la falta de confianza del segundo, es decir, del poder legislativo, sobre el primero, ¿verdad? Pues entonces no le resulta fácil gobernar en este caso a quien sea el representante del poder ejecutivo. Y en los casos de gobiernos representativos, pues ya ustedes ya saben que hoy en día no se advierten, ¿verdad? Pues se trata en realidad de un gobierno que bajo las diversas formas concurre la nación por medio de representantes a la formación solo de leyes, y que en el caso mexicano pues el poder legislativo no ejerce de ninguna forma poder, aunque algunos dicen que por ahí se filtra el poder, y su representación desde luego sobre 500 diputados y sobre el número de senadores que hoy tristemente, ¿verdad?, ya votaron en cierto sentido sobre una ley con la que los defensores de derechos humanos y los ciudadanos conscientes no estamos muy de acuerdo. Desde luego que es en realidad indirecta, pues jamás ven los votantes que se decida por quien llevaron a la curul, ¿verdad?, las reformas que se advirtieron y que se cumplan las promesas durante las campañas. Entonces, en ese aspecto, pues lo que nos queda decir para este video es que hablar de un gobierno abierto resulta simplemente seductor para el gobernado, ¿verdad? Y un tabú ¿para quién? Pues para el gobernante, pues su desculturización va hacia lo oscuro, no hacia la transparencia, y por más que de lo segundo esté ordenado constitucionalmente, pues bueno, parece que hoy en día el área, el momento, las etapas y todo lo que han vivido en realidad los lleva hacia lo que han visto y se han advertido como errores. Por el momento, y en un ejercicio gramatical atendiendo a una correcta sintaxis y dando el toque semántico esperado, pues vamos a traer a la mesa el concepto de gobierno abierto, en primera instancia lo que significa abierto, y desde luego mediante el método deductivo vamos a contribuir para los efectos de crear este mensaje adecuado. Por el momento les doy las gracias. Alex Paz y PG Lawyers está a sus órdenes.